mañana continuamos y seguimos invitando para que podamos compartir la palabra. Me gustaría que me acompañen a Efesios capítulo 3, el versículo 18 en adelante. Vamos a un poquito entender estos días que voy a estar hablando en cuanto a entendiendo la redención. Es interesante entender estos días lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, a la luz de la palabra de Dios, y poder recibir. Dice que hoy la iglesia conoce, sabe lo que son el cuerpo de Cristo, pero muchas veces no se está ejerciendo la autoridad. Entonces muchos piensan que solamente son cristianos, pero no saben que están unidos a Cristo y no están ejerciendo su autoridad, no están ejerciendo. Ahora, como decía, cuando no se conoce, no entendemos el amor de Dios, es un gran problema. Y no puedes tú tener autoridad, no ejerces dominio, porque muchas veces pensamos que solamente somos cristianos, pero nada más. Pero no sabemos, no entendemos el amor de Dios. Y eso es lo que dice aquí en Efesios, capítulo 3, vamos a verlo, desde el verso 14 en adelante. Si yo lo encontraron, digan amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, agregados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Gloria a Dios. Amén. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, ¿no? Es lo que les estaba hablando. El entender, diga entender. Por falta de conocimiento, el pueblo es destruido. Tenemos que entender, miren cuál era la revelación de Pablo. ¿Cuál era por qué oraba Pablo? Pablo no está orando por algo, muchas veces nosotros como por algo material. Si tienes otro cambio, mejor. Por algo material. No está orando por cosas. Pablo cuando oraba por la iglesia, porque sabía que cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Preste atención a la oración de Pablo. Cuando empieza a orar, dice: yo no ceso de orar, doblar mis rodillas cada día y orar. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, ¿qué cosa? El Espíritu, aquí dice el verso 14, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿qué cosa? En nuestro hombre interior. Entonces la necesidad más grande que tenemos es que nosotros tengamos fortaleza en nuestro hombre espiritual, lo que hablamos el domingo: el hombre espiritual, el hombre intermedio y el hombre carnal. ¿Se han venido los tres actores otra vez? Sí, con gloria al Señor. Entonces el hombre espiritual, el hombre intermedio no ha venido, y el hombre carnal. Y Pablo no oraba por el hombre carnal, no oraba por el hombre mental, él oraba por el hombre espiritual. Y muchas veces la iglesia está enfocada tanto en lo material, y en lo material, y en lo material, y en lo material, y solo pedimos que Dios nos sane, pedimos que Dios nos bendiga, pedimos que Dios haga milagros, pedimos tantas cosas, y nos olvidamos de hacer la oración más centrada, la oración fundamental. Y la oración fundamental de Pablo era que nosotros entendamos, escucha ahí el verso siguiente, el verso 19, que entendamos el amor de Dios.
El amor de Cristo. Y de eso quiero un poquito hablar en esta noche. Que entendamos el amor de Cristo. Y dice, y de conocer, ¿qué cosa? El verso 19. De conocer, ¿qué cosa? El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Qué interesante es este verso. Que entendamos el amor de Cristo. Si nosotros no comprendemos el amor de Cristo, ¿qué sucede? No vamos a ser agradecidos a Dios. Si no entendemos el amor de Cristo, ¿qué sucede? Las consecuencias. Hay debilidad en el cuerpo de Cristo. Escuchen. ¿Qué más? Hay murmuración en el cuerpo de Cristo. Hay enfermedad en el cuerpo de Cristo. Enfermedades. Y hay, escucha ahora, como hablábamos los líderes en la escuela de crecimiento, y uno muere prematuramente. Por eso tenemos que entender el amor. Por eso Pablo hablaba, Señor, abre sus ojos espirituales, que la iglesia entienda. Y en el capítulo 1 vamos a entender cuál es la oración de Pablo. Miren, en el capítulo 1, verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la oración que debemos hacer nosotros cada día por la iglesia. Porque si tenemos sabiduría, Dios nos va a dar sabiduría para lo otro. Pero si no tenemos sabiduría, si no tenemos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, no tenemos nada. Vamos a cometer torpezas. Estaba leyendo un libro, y en ese libro enseñaba de que lamentablemente en las iglesias cristianas hay muchos enfermos. Y decía, debido a que muchas veces no hemos entendido, comprendido el amor de Cristo. Por eso que en Corintios dice que cuando nosotros participemos de la mesa, de la cena del Señor, debemos no tomarla indignamente. Está hablando de la iglesia. Por eso dice, antes que uno participe, primero debe juzgarse a sí mismo. Y si tú no te juzgas a ti mismo, luego Dios te va a juzgar. Y es mejor que tú te juzgues. Por eso dice, juzguen. ¿Por qué? Porque si tú tomas la cena del Señor y participas de la cena del Señor sin discernir y no tomas dignamente, significa que van a ver, dice la Biblia, por eso en la iglesia hay muchos debilitados. Estoy débil, no sé, estoy deprimido, no sé, estás más débil. Otra persona dice, hay muchos enfermos. ¿Y qué más? Y muchos mueren. ¿Por qué? Porque no han entendido el amor de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué mueren? Antes de tiempo, prematuramente. Porque hay muchos débiles dentro de la iglesia. Porque hay muchos cristianos enfermos que oramos y no se sanan. ¿Debido a qué? A que ellos no han comprendido ni han entendido lo que hablaba Pablo, que entiendan el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Oraba Pablo, oh Dios, y oraba. Esta es la oración que debemos hacer cada día por la iglesia. Orar, Señor, que sean capaces de comprender. Padre Dios, dame el espíritu de sabiduría, dame el espíritu de revelación, que entienda, que comprenda el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Tú podrás decirme, sí, pastor, yo entiendo el amor de Cristo. Si Él vino de la tierra, derramó su sangre por mí y llevó mis pecados, soy libre de pecado, aleluya. Puedes decir eso y está bien. Pero cuando tú criticas de tu hermano, criticas del pastor, criticas de alguien, no entiendes el amor de Cristo. ¿Por
Porque ese hermano, ese pastor, tu esposa es el cuerpo de Cristo. Es lo que está diciendo, que entendamos eso. Pero este pastor de acá no me cae bien. No te importa si predica igual o no predica igual. Tú no debes criticar ni debes juzgar a nadie, porque si tú lo haces, eres débil, eres enfermo y te mueres prematuramente. Hablando a la iglesia. Dígale que está a su lado: ¿diciendo es el cuerpo de Cristo? Yo pensaba, cuando muchos dicen, no, eso lo habla al mundo. Bueno, no, señores, a la iglesia. Las epístolas fueron escritas a la iglesia. Por eso es lo que oraba Pablo. Oro para que entiendan el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Cuenta la historia. El reverendo Hale cuenta en uno de sus libros que el Señor le habló y le dijo: yo quiero que le digas a ese ministro, porque en el tiempo del 45, en el año 1945-47, había una ola de sanidades. Y en esa ola de sanidades había varios ministros. Ahí estaba Oral Roberts. Y en ese tiempo dice que había varios ministros que hacían campañas evangelísticas. Y uno de esos ministros también tenía una campaña evangelística. Y ese ministro reunía, 37 años de edad, reunía a 22,000 personas en su casa. Otro reunía 20,000 personas. Y cantidad de milagros eran hechos. Pero este ministro tenía un defecto. Este ministro de 37 años de edad, uno de sus defectos, murmuraba y criticaba a otros pastores. Y el Señor le dice al pastor Hale: yo quiero que tú vayas y le digas a ese ministro, si él no cambia, si no se juzga a sí mismo, va a morir prematuramente. Y no solo eso, sino que tenía otro defecto. El otro defecto, la otra debilidad que tenía, por eso hemos estudiado en la escuela de crecimiento, que hay muchas iniquidades. Aún en creyentes, ¿saben qué es una iniquidad? Una iniquidad es una debilidad tuya o mía, y si tú continúas en esa debilidad y no la tratas, eso te puede destruir. Y tú sigues ahí, sigues dando la misma danza, y sigues ahí, continúas ahí con tu error, y continúas ahí, y sigues en esa iniquidad, entonces ya tienes problemas. Y él no quiso cambiar, él siguió, criticaba, murmuraba, juzgaba a los pastores, hablaba mal de tal pastor, hablaba mal de tal ministerio, hablaba mal de tal pastor, y él se creía lo máximo y Dios lo usaba. Cuando vio, dice el pastor Ian, vio como los ciegos así se sanaban, fluían. Porque Dios, cuando te regala un don, te lo regala. Pero el carácter, tu carácter tú tienes que dominarlo, tú tienes que acoplarlo, moldearlo al cuerpo de Cristo. El que fluye en dones, el que fluye en sanidad, no significa que tu carácter es perfecto. Tú tienes que tratar ciertas cosas, tienes que juzgarte a sí mismo, tienes que examinarte a ti mismo y saber dónde estás mal, porque si no, el amor de Dios, hay un problema. Porque muchos dicen: yo le pido a Dios que me sane, yo le pido a Dios que me haga, pero de pronto tu lengua es bien larga. Y murmuras, y te gusta rajar, y te gusta criticar, y te gusta murmurar, y te gusta juzgar, y continuamente lo haces, y lo haces, y lo haces, y no te das cuenta de lo que estás haciendo, porque no has entendido que tu hermano es tu cuerpo. Eso quería Pablo que entendamos, que ese conocimiento revelado se revele a nosotros y que entendamos. No importa si entiende otra doctrina, no importa si habla esto en lenguas o no habla en lenguas, si esta persona hace esto, aquello o no aquello, pero si tiene a Jesucristo, es parte del cuerpo de Cristo y es tu cuerpo. Y saben que este ministro no se juzgó a sí mismo, seguía murmurando y criticando. Y su otra debilidad era la comida. Como dice ahí una frase del pastor, que este comía como caballo. Acá ustedes, no, por supuesto, todos son fachos. Muchos quieren sanidad en su cuerpo, pero no se
se cuidan y comen lo que les da la gana y todo. Y luego se quejan porque están enfermos. Si tú tienes esa indisciplina, yo te digo, es mejor que te cuides, porque si no te vas a enfermar y te vas a morir más rápido. Dígame eso, cuídate. No, a mí no me hace nada, yo como grasa, yo como de todo, yo como no, yo echo fuera las calorías y no pasa nada, en el nombre de Jesús está santificado todo, véngala, adentro. Pero hoy se resumió esto, se resumió aquello, claro. Si le pones a tu estómago como a basurero, le meten mucho de todo. Encuentran papa rellena, encuentran papita, encuentran para un juguito, encuentran todo, le meten ahí como basurero. De todo come. Digo, ay, mi estómago, le metes de todo. No te dejes. Y este ministro no hizo caso. Él siguió, y el otro defecto que tenía, él tenía problemas con el dinero. ¿Qué hacía? En una campaña, por ejemplo. Había una campaña después que Dios hacía milagros, sanidades, ¿saben qué decía? Muy bien, yo no me voy a mover de aquí hasta que vengan y pongan acá $50 cada uno. Estaba cobrando la sanidad. Cuando la sanidad es gratis. Nadie tiene que cobrarte. Cuando alguien ora por día, oro por sanidad y ya son $50, son 100 soles. La sanidad es gratuita, la salvación es gratuita. Cuando da una ofrenda, uno no la da voluntariamente, no porque alguien te manipula. Y este hombre no quiso cambiar. ¿Y saben qué pasó después de 3 años? Dice que el pastor estaba en una campaña, en un seminario, y de pronto llamaron a los demás, llamaron a todos los pastores y dijeron: queremos orar por tal ministro porque está en un hospital, ya está muy enfermo, está en coma. Y entonces él se estaba yendo, igual se levantó para orar, ponerse de acuerdo con todos los pastores. Y él dijo: pero ese es un pastor tan joven, no tiene que irse. Y cómo Dios lo usa en sanidades, en milagros, en prodigios y maravillas. Es un hombre de Dios y viene cantidad de gente. Y el Espíritu Santo le dice: no te vayas. Ahora, yo te lo dije, que él no ha hecho caso, no se ha juzgado a sí mismo, él sigue lo mismo, sigue ahí manipulando a las personas, sigue murmurando y criticando y hablando mal, no se ha juzgado a sí mismo. Ahora yo lo voy a juzgar. Y se quedó petrificado. Y luego ese ministro murió a los 37 años de edad. Y Dios lo dice en el Nuevo Testamento, que debemos nosotros juzgarnos a nosotros mismos para no tomar indignamente ni participar de su mesa indignamente, sino que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo.